El misterioso Evangelio perdido. ¿Qué nos ocultan los textos antiguos? Imagina que un texto sagrado perdido, durante casi 1700 años, vuelve a la luz y cambia todo lo que creemos saber sobre una de las figuras más polémicas de la Biblia, Judas Iscariote. El hombre que fue condenado como el mayor traidor de la historia, podría, según este texto, ser el verdadero héroe del cristianismo. ¿Qué nos oculta el misterioso Evangelio de Judas? En este video exploraremos cómo se descubrió este Evangelio perdido, qué secreto se esconde y por qué fue censurado durante siglos. Además, discutiremos el impacto que tendría si lo que dice este manuscrito fuera cierto. ¿Listos para una dosis de misterio histórico y religioso? Vamos allá. Pero cuidado, porque este vídeo podría cambiar tu forma de ver la historia para siempre. Quédate hasta el final para descubrirlo. El descubrimiento del Evangelio de Judas. Todo comenzó en una cueva al oeste de Egipto, en 1978. Unos saqueadores, buscando tesoros, encontraron un cofre enterrado con documentos antiguos. Entre ellos estaba un manuscrito frágil y desgastado por el tiempo, que más tarde se identificaría como el Evangelio de Judas. Sin embargo, este texto no llegó directamente a las manos de los expertos. Durante décadas, pasó por traficantes de antigüedades, coleccionistas privados y hasta terminó guardado en un banco. No fue hasta 2006 cuando un equipo de especialistas logró autenticarlo y reconstruir sus páginas fragmentadas. Lo sorprendente es lo que dice este texto, porque aquí Judas no es el villano que conocemos, sino alguien mucho más complejo. ¿Qué dice el Evangelio de Judas? El Evangelio de Judas ofrece una perspectiva radicalmente distinta sobre uno de los momentos más famosos de la Biblia, la traición de Judas. Según este texto, Jesús tenía una misión secreta y le pidió específicamente a Judas que lo entregara a las autoridades. En el Evangelio se lee: «Tú, Judas, serás bendecido porque sacrificarás al hombre que me reviste». Esto implica que Judas no traicionó a Jesús por codicia, sino porque lo amaba y comprendía su verdadera misión. Según este relato, Judas fue el único discípulo que entendió el propósito espiritual de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible que hayamos juzgado mal a Judas durante siglos? ¿Qué pasaría si el mayor traidor de la historia fuera en realidad el discípulo más leal? Antes de seguir explorando este enigma, quiero saber tu opinión. ¿Crees que es posible que Judas haya sido un héroe incomprendido? Ahora sí, sigamos con este fascinante viaje. ¿Por qué fue considerado herejía? ¿Por qué un texto tan revolucionario como este no llegó a formar parte de la Biblia que conocemos hoy? La respuesta está en el Concilio de Nicea, en el año 325. Durante esta reunión, los líderes de la Iglesia decidieron qué textos serían incluidos en el canon oficial y cuáles serían descartados. Cualquier evangelio que contradijera la narrativa oficial fue considerado peligroso, especialmente aquellos como el Evangelio de Judas, que ponían en duda el papel de los líderes religiosos o presentaban una visión más compleja de las figuras bíblicas. De hecho, muchos textos fueron destruidos deliberadamente para garantizar que la versión oficial del cristianismo fuera la única aceptada. Pero este evangelio sobrevivió, oculto durante siglos, como un testimonio de que la historia no siempre es como la cuentan los vencedores. El impacto hoy en día. El Evangelio de Judas nos plantea preguntas importantes. ¿Qué otras historias han sido silenciadas? ¿Cuántos manuscritos perdidos podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y la fe? Hoy, este texto es estudiado no solo por teólogos, sino también por historiadores y filósofos que buscan entender cómo las religiones han evolucionado
y moldeado nuestra visión del mundo. Más allá de las creencias personales, el Evangelio de Judas nos recuerda que la historia está llena de matices y secretos esperando ser descubiertos. Quizás nunca sepamos toda la verdad, pero estos descubrimientos nos invitan a cuestionar y explorar más allá de lo que nos han contado, lo que nos enseña sobre el poder de las narrativas. El caso del Evangelio de Judas no es solo un misterio religioso, sino también un recordatorio poderoso sobre el impacto de las narrativas en la historia. Al decidir qué textos eran sagrados y cuáles no, los líderes del pasado moldearon cómo entendemos nuestra espiritualidad, nuestra moral y nuestras tradiciones. Imagina por un momento que otros textos, como el Evangelio de Judas, hubieran sido incluidos en la Biblia. ¿Cómo sería nuestra percepción de figuras como Judas? ¿Qué tan diferente sería nuestra idea del bien y del mal? Esta historia nos enseña que las narrativas que conocemos no siempre son completas, y que el poder de decidir qué historia se cuenta puede cambiar nuestra forma de ver el mundo. En este caso, la Iglesia decidió que Judas debía ser el villano. Pero como vemos, hay más de una versión de cada historia. Reflexión final. Entonces, ¿qué nos queda por aprender de este misterioso Evangelio? Primero, que la historia rara vez es tan simple como parece. Los textos antiguos como este nos recuerdan que nuestras creencias y tradiciones han sido moldeadas por decisiones humanas, decisiones que a menudo estuvieron influenciadas por la política, el poder y las circunstancias de su tiempo. Pero más allá de eso, este texto nos invita a reflexionar sobre nuestra capacidad para cuestionar y explorar más allá de lo que damos por sentado. ¿Qué otras historias están ahí, esperando ser descubiertas? ¿Qué otros misterios podrían cambiar lo que creemos saber sobre nosotros mismos y nuestro pasado? Tal vez nunca tengamos todas las respuestas, pero lo que está claro es que cada descubrimiento, como el Evangelio de Judas, nos acerca un paso más a entender la complejidad de nuestra humanidad y nuestras creencias. Conclusión. Y ahí lo tienes, el misterio del Evangelio de Judas, un texto perdido que desafía las creencias tradicionales. ¿Crees que Judas era un traidor o un héroe incomprendido? Déjalo en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, dale like y comparte, para que más personas descubran estos secretos ocultos de la historia.